Evaluación ordinaria de Isaac Lobato Montes. Proyecto de aplicación codificador para el desbloqueo del panel móvil de control. Introducción. Una compuerta lógica es un dispositivo electrónico que en función de sus valores otorgan un resultado o una salida determinada, siendo esta la base de la electrónica digital. Como se ha visto durante el periodo de clases, que en la lógica combinacional las salidas que se encuentran determinadas solo por estos estados existentes en las entradas. En la secuencial, las salidas están determinadas no solo por las entradas, sino también por la secuencia de entrada que condujeron al estado existente, las que precedieron. O sea, podemos concluir que el circuito posee una memoria. En su mayoría de los circuitos secuenciales se requiere la función de almacenamiento, cuyo objetivo será retener los datos binarios procesados durante un tiempo, teniendo así dos estados estables, el set 1 y el reset 0. Estos flip-flops se encuentran implementados con puertas lógicas y son bloques básicos para la construcción de contadores. El objetivo de este proyecto es utilizar la simulación como un método de comprobación de resultados, analizando el comportamiento y diseñando circuitos combinacionales y secuenciales utilizados en el proyecto de aplicación. En este caso haremos énfasis en el circuito secuencial. Conocimientos sobre la tabla de verdad, mapas de Carnot, diagramas de estado y comportamientos de dispositivos flip-flop. Descripción del problema. En el departamento de construcción de máquinas especiales, se construyeron 3 líneas de producción para el ensamble final del convertidor de torque. Dichas máquinas van desde bandas de transporte hasta prensas o máquinas destinadas a la medición de componentes. Dichas máquinas llevan un proceso de estandarización de diseño, seguridad y componentes que sean similares, así de tener una reducción en el sistema de refacción. Dentro de esos componentes podemos encontrar el SIMATIC HMI. Panel del operador tiene como función la interacción hombre-máquina, realizando movimientos controlados, revisión de seguridad, estudios de funcionamiento, control de la línea de producción. Dicho panel móvil puede ser controlado por cualquier operador. Esto es porque la seguridad se encuentra comprometida, ya que muchos operadores no se encuentran capacitados para realizar mantenimiento o modificaciones en dicho programa. Es por ello que se necesita una codificación de entrada binaria, que será la siguiente: 101, que hará que este panel se encontrará bloqueado. Si nosotros metemos esta codificación, se pueda desbloquear hasta que se ingrese y no se pueda desbloquear hasta que se ingrese la codificación correcta 101. Esto será a través de solo una variable externa, que nada más necesitamos eso para poder meter 1 o 0 cuando no está activado, 1 cuando está activado. El marco teórico. Una máquina de Mil es un tipo de máquina de estados finitos que genera una salida basándose en su estado actual y una entrada, que es la entrada que nosotros ocuparemos, nuestra variable externa. Esto significa que el diagrama de estados incluirá ambas señales de entrada y de salida para cada línea de transición. Mapa de estados. Un diagrama de estados, diagrama de transición o diagrama de máquina de estados muestra los estados que procesa una máquina de estados finitos, o sea, es una forma de modelar el comportamiento constituido en acciones, estados o transiciones a otros estados. Proporciona un estado inicial, uno final y al menos un estado intermedio para cada objeto. El diagrama permite de este modo representar el ciclo completo de cualquier sistema. Y flip-flop JK. El flip-flop JK es una modificación del RS flip-flop. Esto en la entrada J es similar a la entrada configurada en el flip-flop SR y la entrada K es similar a la entrada del reinicio del flip-flop SR. La condición JK igual a 1 que no está permitida en el flip-flop SR se interpreta como un comando alterno. El flip-flop JK tiene dos entradas de datos JK, una entrada de reloj CLK y dos salidas Q y Q'. En los sistemas secuenciales, el valor de su salida en un instante determinado no depende de los estados lógicos de las entradas en dicho instante, sino de la secuencia con que dichos estados se aplican a las entradas. Para observar la evolución de un sistema secuencial síncrono, es necesario analizar las variables de salida, ya que las del estado interno no van a ser accesibles desde el exterior. Diseñamos así un sistema secuencial síncrono que detecta una secuencia de entrada binaria 101. O sea, el usuario ingresará 3 bits
El primero 1, el segundo 0 y el tercero 1. Y por ello emplearemos el sistema de Mealy, que está más optimizado para el diseño de sistemas secuenciales síncronos que detecten secuencias. Porque cada cambio en la variable de entrada, en este caso nuestra variable de entrada será representada con X, 1 cuando se activa, 0 cuando se desactiva. Por ejemplo, como son 3 bits, necesitamos también 3 estados. Este es un cuarto estado que se explicará más adelante. La salida depende de dos cosas, la variable externa y estados internos. La variable externa X tiene dos funciones. Una, nos permite mover entre estados y dos, influirá en la salida. Nosotros iniciamos en un estado 0. Cuando X, nuestra variable externa, es 1, nuestra salida será igual a 0 y pasaremos al siguiente estado. Cuando X sea igual a 0 en el estado 0 y la salida será 0, permanecerá en su mismo estado. Ya una vez pasado en el estado 1, cuando X sea 1 y la salida sea igual a 0, permanecerá en el mismo estado. Cuando X sea 0 y la salida sea 0, pasará al siguiente estado, el estado número 2. Cuando X sea igual a 0 y la salida sea igual a 0, permanecerá en el mismo estado. Y asimismo, cuando X sea igual a 1 y la salida sea igual a 1, entonces ahora sí tendremos la salida número 1 pasando al siguiente estado, en el estado 0, y reiniciando así la secuencia de las operaciones. Tenemos la tabla de estados. La tabla de estados es prácticamente otra forma de representar la secuencia de nuestro circuito. Empezamos en un estadio inicial, que es cuando nuestra variable X está en 0, nuestro estado final seguirá siendo 0 porque se permanece ahí. La salida será 0. Cuando el estado 0 y mi variable externa tenga 1, le haremos el cambio de estado al estado número 1 y la salida seguirá siendo 0. En el estado 1, cuando la variable externa sea 0, el estado final seguirá siendo pasará un cambio al estado 2 y la salida será 0. Cuando permanezca en el estado 1, X sea 1 y mi estado final sea 1, la salida seguirá siendo 0. Cuando estemos en el estado 2 y nuestra variable externa sea 0, el estado final seguirá siendo 0, seguirá siendo el mismo estado y la salida será 0. En cambio, cuando estemos en el estado 2 y nuestra variable externa sea 1, el estado final será el estado 0 y la salida será 1. Nosotros tenemos un estado número 3, ya que para sacar la cantidad de estados que queremos representar es necesaria una fórmula, que es 2 a la n, que sería igual al número de estados que queremos representar. En este caso, el n es el número de flip-flops. El resultado es la cantidad de estados que representamos. Entonces, si nosotros tuviéramos 2 a la 1, o sea, 2 a la 1 flip-flop, nosotros nada más representaríamos 2 flip-flops. Si nosotros tenemos 2 a la 2, representaríamos 4 flip-flops. No podemos representar solamente 3. Entonces, cuando nosotros tengamos 2 a la 2, representaremos 4. Entonces, realicemos una codificación de estados, donde diríamos que el estado 0 será igual a 0, 0. El estado 1 será igual a 0, 1. El estado 2 será igual a 1, 0. Y el estado 3 sería igual a 1, 1. Entonces, nosotros tenemos ese estado de masa. Lo tenemos que validar a fuerza, porque como lo dijo nuestra fórmula, nosotros tenemos cuatro estados para validar, no lo podemos omitir, porque cuando caiga en ese último estado, en el estado 3, nuestro circuito podría trabarse. Entonces, nosotros tenemos que validarlo, pero lo validamos dándole a entender que cuando nuestra variable externa X sea 0, será 1, la salida siempre será 0 y siempre pasará al estado 0. No habrá otra forma. De esta manera lo validamos, pero nunca pasará nada cuando llegue a ese estado, porque si llega a ese estado, regresará al inicio, regresará al estado 0. Entonces, tenemos que validarlo porque no podemos simplemente omitirlo. Entonces hay que tener cuidado con ese detalle.
Entonces pasamos a la tabla de excitación del flip-flop JK. Esta tabla lo que nos dice es que en un flip-flop JK, cuando tengamos el estado 00, JK valdrá 0x. Cuando tengamos 0,1 en nuestro estado, JK valdrá 1x. Cuando tengamos 1,0, JK valdrá x1. Y cuando tengamos el estado 1,1, JK valdrá x0. Con esto, a partir de esa tabla de excitación, nosotros construiremos una tabla de estados codificada con base a la tabla de estados que se hizo anteriormente. Entonces, por consecuente, lo que haremos es lo siguiente. Lo que sería básicamente sería que estas letras, donde ya les dimos 00, 01, 10 y 11 a nuestros estados, pasarán aquí en relación a esta. Entonces, una vez codificamos, hacemos también lo de nuestra tabla de excitación, obteniendo así los resultados, recordando que solo cuando el estado inicial 10, nuestra variable x sea 1, pase a un estado final 00, entonces nuestro JK1 sería x1, JK2 sería 0x, tendrá como resultado 1. Una vez teniendo esta tabla de estados codificada, pasaremos a la reducción por mapas de Carnot. La reducción de mapas de Carnot nos sirve como una forma de simplificar nuestra tabla de estados codificada. Una vez que nosotros hacemos la reducción por mapas de Carnot de J1, K1, J0, K0 y S, y obtenemos nuestras ecuaciones de estado, donde J1 será igual a Q0, X negada, K1 será igual a X más X0, J0 será igual a Q1 X, K0 será igual a Q1 negada más X negada, y nuestra salida será igual a Q0 negada de X. Una vez que ya tenemos estas ecuaciones de estado, pasaremos a la simulación. Tenemos estos elementos debido a nuestras ecuaciones de estado en nuestra simulación, donde tenemos sumas y multiplicaciones y variables negadas. Nuestra entrada para ingresar el código de nuestra variable externa x, el clock que va a nuestros flip-flops y nuestros estados representados, así como la salida para el desbloqueo del panel. Una vez que nosotros ya nuestra simulación la vamos a correr. Entonces, cuando se encuentre en el estado 0, 0, 0 y nosotros ingresemos un 1, seguirá en el estado 0, 0. Una vez representado esto, pasamos al siguiente estado, donde si nosotros le metemos una señal al clock, pasaremos al siguiente estado, el estado 1, que está representado por 0, 1. Hicimos ese cambio de estado por medio de nuestra variable x y un cambio en el flanco, haciendo un flanco ascendente. Si nosotros pasamos el clock, no pasará nada, se guarda el estado. Ya que estamos en un flanco descendente, vemos que no hay variación en el estado, seguimos en el estado 0, 1. Ahora realizaremos el siguiente cambio de estado, pasar del estado 1 al estado 2, así a través de un flanco ascendente. Entonces hacemos que nuestra variable externa sea 0, metemos un clock 1 y ahora pasaremos ya al siguiente estado, que es 1, 0. Ya con eso estaríamos en el estado número 2, como lo dice nuestro diagrama de estado. Como lo dice también nuestro diagrama, pues seguirá siendo la salida 0 porque todavía no se cumple toda la condición.
Pasamos a cero y se sigue guardando el estado en el que nos quedamos, que es el estado número 2. Para pasar a un estado 00, cuando nosotros pasamos y queremos pasar a que nuestra salida sea 1, entonces ya haremos con nuestra variable externa, la mandaremos a 1 y ahora sí, ya seguiríamos en el estado número 2, pero nuestra salida sería en 1, pero seguiríamos en el estado 2, ya que para cambiar al estado 00 necesitamos un cambio de flanco, pero aquí ya cumplimos, que se cumplió la codificación y entonces ya liberó la salida a 1 y ahora sí ya se podría activar el móvil panel. Ya cuando nosotros realicemos el cambio de flanco ascendente, la pasará a 0 porque ya regresamos al estado 00, iniciando así la secuencia nuevamente. Entonces, con esto queda demostrado que nuestro circuito funciona y que puede ser aplicable al bloqueo y desbloqueo de los paneles móviles de las máquinas de construcción de máquinas especiales. En este caso utilizando sistemas secuenciales y el diseño de construcción de una máquina de estados finitos, en este caso la máquina de Mili. Y eso sería todo. Muchas gracias y hasta luego.